Chile dio un giro a la derecha con el contundente triunfo en las urnas de José Antonio Kast. Con casi 20 puntos de ventaja, el conservador recibirá las llaves del Palacio de la Moneda en menos de 3 meses y con él el gobierno más ultraconservador desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a Santiago de Chile con Adriana Cuestas, nuestra enviada especial de Noticias Caracol. Adriana, ¿cuál es el ambiente postelectoral? Margarita, buenas tardes. Yo los saludo desde los exteriores del Palacio de la Moneda, un día después de estos comicios cruciales que le dieron la victoria al ultraconservador José Antonio Kast, quien obtuvo el 58% del respaldo en relación con la candidata de izquierda Janet Jara, que alcanzó el 41% de los votos. Estamos hablando que es casi 20 puntos de diferencia. La rutina vuelve a tomarse las calles de Santiago tan solo horas después de una victoria en las urnas del Partido Republicano. En lo personal, feliz, contento, porque considero que es un nuevo renacer para nuestro país. Lamentablemente el gobierno anterior prometió muchas cosas que no se cumplieron. Desgraciadamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pensé que el pueblo chileno tenía conciencia cívica. Pensé que era pensaba más todavía, pero veo que me equivoqué. Y tras un desayuno en la comuna de Huin, Kast llegó a las 11:30 de la mañana al Palacio de la Moneda para su primer encuentro con Gabriel Boric. Boric dijo que tal como se había acordado en el tradicional llamado telefónico una vez se conocieron los resultados, había recibido a Kast junto a su esposa Pía Adriasola para una reunión de trabajo que diera inicio a un traspaso de mando ordenado. Conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado al próximo gobierno el día 11 de marzo del 2026. Esta fue una reunión muy positiva para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. En su primer discurso como mandatario electo, Kast prometió cambios desde el primer día, aunque reconoció que la tarea no será fácil. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga. Por su parte, la candidata de izquierda Janet Jara admitió su derrota, pero desde la oposición hizo un llamado a defender la democracia. Quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío, que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos. Y esto señalan analistas en materia de política exterior. Ahora, en nuestras relaciones bilaterales con Colombia, estas siguen estando en un muy buen pie de colaboración tanto en materia económica como en otros ámbitos y por lo tanto lo que uno esperaría es que también haya continuidad en lo que ha sido las relaciones bilaterales. Lo que sigue ahora es un empalme de 90 días hasta cuando Kast reciba la banda presidencial, misma que intentó portar 2 veces antes sin éxito. Margarita, y desde hoy empieza esa cuenta regresiva de 90 días, que es el periodo de transición, hasta el 11 de marzo, día en el que oficialmente José Antonio Kast asuma funciones aquí en el Palacio de la Moneda. Es la información desde Santiago. Adriana Cuestas, Noticias Caracol. Adriana, gracias por la cobertura. Y la victoria de Kast se oficializó con una especie de ritual de la democracia chilena. Una llamada telefónica del presidente en funciones al presidente electo, que da paso a una transición amigable, incluso cuando, como ocurre en este caso, hay enormes distancias ideológicas. Esta fue la conversación entre Gabriel Boric y su sucesor. El llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro
Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos. Un ejemplo que deberían seguir todos los países. Y los gobiernos de América Latina y del mundo se siguen pronunciando sobre la victoria de Kast. Veamos, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, felicitaciones José Antonio Kast por su elección a la presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado. Deseo al presidente electo mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato. Seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz. También se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en español. Felicitaciones a Kast por su elección como presidente de la República de Chile. Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones. Agradezco a Gabriel Boric por el trabajo fructífero realizado juntos en los últimos años al servicio de Francia y de Chile. También desde Europa, el gobierno socialista de Pedro Sánchez felicitó a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar. Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa, con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación. Y en América Latina, Claudia Sheinbaum, otro gobierno de izquierda. Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. Y el presidente Donald Trump de Estados Unidos aún no se ha pronunciado, pero desde anoche, muy rápido, casi entre las primeras reacciones, el secretario de Estado Marco Rubio daba sus felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial. Y en las toldas socialistas, entre tanto, siguen analizando las razones de la enorme ventaja que obtuvo Kast sobre su rival Janet Jara. Y de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿la victoria de Kast puede interpretarse como un voto castigo al gobierno de Boric? Buenas tardes. Los chilenos eligieron ayer un nuevo presidente y un presidente que viene de la extrema derecha, José Antonio Kast. Además, lo eligieron de manera contundente, con una diferencia de cerca de 20 puntos de diferencia sobre Janet Jara, el que viene del Partido Comunista. Una gran diferencia. ¿Por qué? Lo hicieron por dos grandes razones. La primera, para mostrar que era un voto de castigo a la izquierda frente a un presidente que para ellos no había cumplido con su mandato. El presidente Boric, para el votante chileno, no cumplió con lo que le había sido encomendado cuando fue elegido presidente. Y es que, veamos, entró con un 50% de popularidad en el 2022 y termina con un 70% de desaprobación. Un presidente, como les decía, que no cumplió con su mandato y por eso la izquierda perdió por casi 20 puntos. Hay que decir, hace 4 años el presidente Boric le ganó precisamente a José Antonio Kast con una diferencia de 10 puntos. Y es que estos 20 puntos es la diferencia más grande en una segunda vuelta que se ha visto en Chile en décadas. Y, como digo, fue un voto en gran parte castigo al presidente Boric, pero también tiene que ver con los temas que movieron la elección en Chile. Empecemos por el tema económico. Hace 4 años, cuando llega el presidente Boric, Chile tenía un crecimiento de 8.4% anual. Hoy en día está en 2.4%, ha disminuido notablemente. Por eso, el presidente electo Kast ha dicho que hay que recuperar la economía para Chile. Mientras que la candidata a la izquierda decía que iba a seguir invirtiendo en lo social, él prometió reducir en $6.000 millones el gasto de Chile. Además,
prometió aumentar las exportaciones que son muy importantes para Chile. Acá estamos hablando de darle un empujón grande al libre mercado. Y el otro tema es interesante, es el tema de la seguridad. Y acá vemos que no hay realmente una diferencia grande entre la percepción de seguridad hace 4 años, 90% decía que el país estaba muy inseguro, a la que hay hoy en día, 88%. Si no hay una diferencia grande, ¿qué pasó acá? Les cuento. 4 años de ver que las cifras no cambian, de percibir la misma inseguridad y ver que no hay resultados, se vuelven muy pesados. Y eso llevaron a que el chileno que se siente amenazado, intranquilo en su país, votara por algo totalmente distinto a lo que había la extrema derecha. Así salió elegido José Antonio Kast.